Trastornos hipertensivos del embarazo. Vamos a ver la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de Hell. En el mundo, cada minuto, una mujer muere como consecuencia de complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. Es decir, aproximadamente 1.450 mujeres por día o unas 530.000 mujeres cada año. Haciendo una breve historia de lo que es la preeclampsia, ya en la medicina egipcia y china, miles de años antes de Cristo, se sabía de la existencia de convulsiones en mujeres embarazadas. Hipócrates, 400 años antes de Cristo, se refirió a la gravedad de las convulsiones durante la gestación. Celso, en el siglo I de nuestra era, destacó la asociación entre la convulsión y la muerte del niño, del feto. También fue referida por Galeno en el siglo II después de Cristo. En el siglo XVIII se destacó la importancia de interrumpir la gestación en mujeres con eclampsia. Y en el siglo XIX la epigastralgia se mantenía como un síntoma vinculado con la eclampsia. Fue descrita por Chaucer en 1824. Los síndromes hipertensivos del embarazo se refieren a la hipertensión que se inicia o se diagnostica durante la gestación en una paciente previamente normotensa. El Comité Latinoamericano de Perinatología también define la preeclampsia como un aumento de más de 30 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o 15 milímetros de mercurio en la diastólica habitual de la paciente. Todo esto asociado con proteinuria y en ocasiones edema o lesión de órganos blancos. Dada la importancia que tiene la preeclampsia, la Organización Panamericana de la Salud, FAO, y la Organización Mundial de la Salud establece como el quinto objetivo de las metas del desarrollo del milenio para el año 2015 era reducir 75% de la mortalidad materna materno-infantil en las pacientes embarazadas. En nuestra América, la mortalidad muestra varios índices de acuerdo a si el país es desarrollado o en vías de desarrollo. En América, la peor tasa de mortalidad materna está en Centroamérica, en Haití, en Bolivia, Perú y en la Guyana inglesa. ¿Qué definimos trastornos hipertensivos en relación al embarazo? Este fenómeno se sucede con una frecuencia de 6 a 8% en los embarazos. La hipertensión crónica ocurre en el 3 al 5% en pacientes que se embarazan. La hipertensión gestacional ocurre entre un 5 y un 10%. La preeclampsia ocurre en 2% de la primípara. Mayor incidencia entonces se ve de preeclampsia en primíparas muy jóvenes o multíparas mayores de 35 años, que tengan embarazo gemelar, que sean diabéticas, que tengan polidramnio o que tengan mola hidatidiforme como consecuencia del embarazo. Mayor incidencia también observamos en mujeres que tienen trombofilia, es decir, síndrome de anticuerpo antifosfolípido o factor 5 de Leydig, mutación del factor 5 de Leydig. Si tienen antecedentes familiares de hipertensión gestacional o preeclampsia, o tienen hipertensión arterial crónica, o una enfermedad renal de base, o clase socioeconómica baja, hay predisposición genética en familias que tienen otras mujeres que han tenido preeclampsia. El Doppler de la arteria uterina anormal
a las 12 semanas predice lo que ocurrirá después a las 18 o 24 semanas. La hipertensión y el embarazo es importante en el momento de definir la tensión arterial de la embarazada, el método de la toma de la tensión, posición sentada o en decúbito lateral izquierdo, tomársela en brazo derecho, y la quinta fase de Korokov, del ruido de Korokov. La hipertensión gestacional se define una hipertensión arterial sistólica mayor de 140 o diastólica mayor de 190 después de la 20ª semana de gestación o hasta 48 horas posparto. Debe persistir tras 4 a 6 horas de estar en reposo la mujer, debe persistir estas cifras altas. En el embarazo molar podemos tener hipertensión antes de las 20 semanas. En relación a preeclampsia grave, se refiere a hipertensión arterial grave, tensión diastólica mayor de 110 o sistólica mayor de 160, tiene una proteinuria mayor de 300 miligramos en orina de 24 horas o de 100 miligramos en 2 muestras de orina a 6 horas de intervalo. Está edematizada la paciente, edema generalizado en mano, cara, y que persiste tras 24 horas de reposo que usted le ordene a la persona. Sigue el edema. Sospechoso de que está ocurriendo edema en un paciente cuando aumenta más de 1 kilo de peso en una semana. Entonces la preeclampsia es la hipertensión gestacional con proteinuria. La preeclampsia grave basta un solo criterio: que tenga sistólica mayor de 160 o diastólica mayor de 110, que tenga proteinuria mayor de 2 gramos en 24 horas, que esté oligúrica o tenga disminución de la diuresia por debajo de 600 mililitros en 24 horas y que haya un aumento de la creatinina sérica a mayor de 1.2 miligramos. Los trastornos hipertensivos del embarazo también hay situaciones clínicas como la hipertensión o proteinuria o ambas. Puede haber edema y pueden debutar con convulsiones. 15 a 30% de las personas con trastorno hipertensivo del embarazo se presentan como un status convulsivo o un coma. La importancia entonces radica que los médicos tenemos que estar atentos a los elementos en el control del embarazo y que recordemos que es una causa importante de morbimortalidad materno-fetal. En la preeclampsia grave, elementos clínicos que hablan de que la situación es potencialmente grave es la cefalea continua, los síntomas visuales, escotoma, centelleo, fofeno, edema pulmonar. El paciente comienza a tener edema pulmonar y estar cianótico, disneica, un dolor en epigastro importante o hipocondrio derecho, y la aparición de una forma grave de trastornos hipertensivos del embarazo o síndrome de Hell. En el año 2000, la Sociedad Americana de Obstetricia y Ginecología estableció los nuevas clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo: preeclampsia, eclampsia, hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, hipertensión gestacional, lo que no tiene proteinuria la paciente. Estos son nuevos conceptos. Entonces, una preeclampsia sobreañadida a una mujer hipertensa que se embaraza empeora la tensión más de 15 milímetros de mercurio sobre el valor previo y aparece proteinuria, que no la tenía previo. Eclampsia, convulsión o coma. Y la hipertensión crónica, la paciente era hipertensa antes de embarazarse, antes de las 20 semanas. La preeclampsia leve o grave y la eclampsia, hipertensión crónica de cualquier etiología, la preeclampsia sobreañadida, hipertensión gestacional, hipertensión transitoria que normaliza 12 horas posparto, y la hipertensión crónica persiste 12 semanas posparto.
Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de preeclampsia en una embarazada? La mujer embarazada con presión arterial de 140/90, mayor de 20 semanas de gestación, el algoritmo es como sigue. Si la persona tiene proteinuria y la presión arterial es mayor de 160/110, con proteinuria mayor de 5 gramos en 24 horas, tenemos entonces una preeclampsia severa. Si la proteinuria no alcanza los 5 gramos, tenemos una preeclampsia. Si convulsionan cualquiera de las dos, tenemos una eclampsia. Ahora, si la persona tiene más de 20 semanas de gestación, la tensión es 140, mayor de 140/90, no tiene proteinuria, se llama hipertensión gestacional. Ahora, la persona no tiene más de 20 semanas, una embarazada que tiene menos de 20 semanas. Si tiene proteinuria nueva incrementada, se llama preeclampsia superimpuesta a una hipertensión crónica. Ahora, si la proteinuria es estable o no la tiene, se llama hipertensión crónica. Los criterios diagnósticos entonces de preeclampsia y eclampsia severa está dado por la presión sistólica mayor de 160 y diastólica mayor de 110 con proteinuria mayor de 5 gramos en 24 horas, siendo estas medidas de evaluación separadas por 4 horas. Si la persona tiene más de 140 y más de 190, pero una proteinuria mayor de 0,3 sin llegar a los 5, tenemos preeclampsia solamente. Ahora, están los estudios de varias escuelas de obstetricia y del mundo han demostrado que el 10% de las mujeres con manifestaciones clínicas o histológicas de preeclampsia no tienen proteinuria. Los aspectos fisiopatológicos de la preeclampsia-eclampsia es lo siguiente: sin placenta no hay preeclampsia. El déficit de perfusión placentaria es uno de los elementos más importantes en la fisiopatología. El estado de marcada vasoconstricción de los generalizada secundaria disfunción del endotelio vascular es un marcador fisiopatológico relevante. Existe un vasoespasmo arteriolar e hiperreactividad vascular. El aumento del vasodilatador antiagregante prostaciclina, la prostaglandina I, aumento exagerado del tromboxano A2, vasoconstrictor proagregante, predomina sobre el vasodilatador prostaglandina, y también se produce una alteración de la síntesis del óxido nítrico. Existe entonces una disfunción endotelial en la embarazada. Hay una acción nociva en el endotelio de la VLDL colesterol y ausencia de la acción preventiva de la albúmina para evitar la toxicidad. Se observa un aumento de radicales libres de oxígeno y peroxidación lipídica, la cual no es compensada por los mecanismos antioxidantes intra y extracelulares. Hay una disfunción endotelial, hay una activación leucocitaria con degranulación y liberación de enzimas elastasas y proteasas. La patología placentaria trofoblástica, hay una alteración en la placentación, hay una disminución de la colonización trofoblástica de las arterias epidales, persistencia de la inervación adrenérgica, lo cual explica la vasoconstricción y la hipoperfusión placentaria que origina la placentación anómala, es decir, no se produce una dilatación de las arterias a nivel de el miometrio y el endometrio que permita un riego sanguíneo adecuado al feto. Actualmente la teoría que explica la preeclampsia-eclampsia se debe a una disfunción endotelial donde predominan factores antiangiogénicos circulantes que bloquean a los factores
angiogénico, factor de crecimiento